Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Vamos a proseguir con nuestro curso de Fenomenología y Hermenéutica y en esta ocasión, en esta videosesión, vamos a tratar o abordar pues a uno de los pensadores más emblemáticos de la tradición tanto fenomenológica como hermenéutica, como lo sería Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur es un pensador francés que junto con Gadamer es, a mi entender y a entender de la gran mayoría de estudiosos, pues una figura clave en el pensamiento hermenéutico, una figura clave de una filosofía de corte y de un perfil hermenéutico. Junto con Gadamer, el nombre de Ricoeur está íntimamente asociado en el siglo XX al tema y al problema hermenéutico. No son los únicos autores, naturalmente, que abonan o contribuyen a esta tradición, pero sí puede decirse que son autores que recurrentemente estuvieron haciendo aportaciones y que dieron un perfil muy rico y muy vasto a una filosofía que pone el tema de la interpretación y el tema de la comprensión en un lugar destacado, en un lugar primordial. El perfil o la formación de Ricoeur es muy variada, sus intereses siempre fueron muy amplios y eso nos va a permitir entender también por qué sus obras son tan diversas temáticamente, ¿no? Ahora que hagamos ese repaso, que esta sesión servirá justamente a modo de introducción en ese sentido para darnos una imagen general de este filósofo y en una ocasión posterior estaremos ya revisando puntualmente los pormenores o ideas concretas de algunas de las obras que habré de mencionar ahora. Pero primero que nada quisiera justamente subrayar un poco lo que me parece es un aspecto de la vida de Ricoeur que es de alguna manera importante para entender su obra en general. Y es que Ricoeur tuvo que vérselas con distintas tragedias o con distintas situaciones bastante adversas. Ricoeur nace en la ciudad de Valence, Francia, en 1913 y su madre muere poco después de que él nace. Su padre muere en la Primera Guerra Mundial. Por lo mismo, Ricoeur es criado por sus abuelos. Ricoeur mismo posteriormente en la Segunda Guerra Mundial estuvo en el frente de batalla, fue hecho prisionero, estuvo años en, en reclusión, ¿no? Hasta que justamente termina la guerra. Posteriormente, mucho tiempo después, un hijo suyo se suicida, ¿no? En fin, no es que todo sea naturalmente gris, oscuro y adverso en la vida de Ricoeur, pero sí fue algo constante o recurrente el tema de pensar la fragilidad, la vulnerabilidad humana, nuestra finitud, nuestros límites y cómo encargarnos de ello, ¿no? Que creo que también eso es una lección importante que podemos derivar de su pensamiento.
antes de entrar a detalle en otras cuestiones, quisiera destacar ese punto. Creo que algo que marca en general la obra de Ricoeur es una especie de actitud en busca del sentido, en busca de la comprensión, en oponerse y en resistirse al absurdo, a la aporía, como si, por el contrario, muchos filósofos con este perfil llamado posmoderno, pues sí habrán de incurrir o sí habrán de transitar por esos caminos. Ricoeur, repito, es un pensador de la apuesta por el sentido, la comprensión, tratar justamente de presentar actitudes o directrices éticas que nos ayuden a lidiar con nuestro entorno, a comprendernos mejor a nosotros mismos. Todo eso va a ser una constante en todo este itinerario bastante peculiar que habré de presentarles. Bueno, volviendo al tema biográfico, pero ya desde una perspectiva un poco más eh, intelectual. Ricoeur es un autor que abreva de distintas tradiciones y que siempre estuvo en diálogo con las mismas. Su pensamiento, lejos de abogar por un compromiso absoluto con tal o cual autor, con tal o cual corriente, lo que buscaba era abonar, sumar, conciliar, ¿no? Encontrar puntos en común. Por eso Ricoeur, a mi parecer, es uno de estos autores que es muy importante poner en un primer plano porque pues buscan justamente, entre otras cosas, mostrar lo absurdo que es una división tajante entre las corrientes filosóficas. Ricoeur, un autor que se forma con Jaspers, con Gabriel Marcel, es decir, con la lectura de estos autores, con la lectura del personalismo, etc. En algún momento va a brevar también, por decir alguna cosa, de la filosofía analítica, de los aportes de Donald Davidson y de Elizabeth Anscombe, de la teoría de la acción, de la teoría de los actos de habla, de Austin y de John Searle, que va a brevar también de Strawson, de Wittgenstein, en fin, ¿no? Es un pensador, repito, ahora que lo estamos tratando de caracterizar, que tiene un perfil de conciliación, de abonar, de unificar, ¿no? Que muchos de sus detractores, pues en algún momento precisamente lo acusaban de esto, ¿no? De cierta tibieza o de cierta medianía, pero más que buscar Ricoeur la originalidad por la originalidad misma o el escándalo por el escándalo mismo, lo que a él le interesaba era conciliar. Y esto lo hacía a su vez con un espíritu muy eh, didáctico, pedagógico incluso, ¿no? Muchas veces las obras de Ricoeur están cargadas de referencias o alusiones a la tradición, por lo cual seguirle el ritmo a este autor es muy difícil, ¿no? O sea, pasa desde los autores griegos a la filosofía medieval, moderna, contemporánea, hablar de estructuralismo, lingüística, de psicoanálisis, de filosofía analítica, de filosofía de la mente, es decir, es un autor que abre realmente muchos frentes, pero que logra hilar posturas o posiciones de forma muy articulada. Pero bueno, regreso a un comienzo. La primera formación de Ricoeur viene dada por esta tradición del personalismo francés,
a su vez acompañada por ese existencialismo de corte cristiano que encontramos, por ejemplo, en Gabriel Marcel, ¿no? Emmanuel Mounier, por cierto, es el fundador o el representante insigne del personalismo en Francia, justamente una vertiente de pensamiento que decía, bueno, las teorías filosóficas son muy abstractas, muy metafísicas, etcétera, pero lo que importa es la persona, el contacto con el prójimo, velar por él, etcétera. Bueno, obviamente una filosofía de corte muy cristiano. Todo eso lo acompaña en un primer momento, repito, personalismo, un existencialismo cristiano, una filosofía de la existencia también no atea, como la podríamos encontrar en la tradición alemana en Karl Jaspers, ¿no? Y en fin, esto va modelando su pensamiento. Eh, Ricoeur después justamente se adentrará en la filosofía de Husserl y de hecho Ricoeur, estando prisionero en la Segunda Guerra Mundial, habrá de traducir el volumen de ideas de Husserl al francés y en esa época, pues lejos de tener una animadversión con los alemanes, lo que buscaba era su comprensión, el entendimiento de su tradición y en Husserl veía un interlocutor importante. De hecho, eh, a pesar, repito, justamente que asociamos mucho a Ricoeur inevitablemente con la tradición y el pensamiento hermenéutico, él nunca habrá de soslayar o minimizar la dimensión fenomenológica de su obra. Quisiera hacer lectura de un breve pasaje donde él mismo apunta, por decirlo así, eh, su descendencia filosófica, ¿no? O sea, de dónde proviene, de dónde él descendería, ¿no? De dónde él proviene, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Dice Ricoeur en una autobiografía intelectual, comenzaría caracterizando la tradición filosófica a la que pertenezco por tres rasgos. Corresponde a una filosofía reflexiva. Se encuentra en la esfera de la influencia de la fenomenología husserliana. Pretende ser una variante hermenéutica de esa fenomenología, ¿no? Entonces ahí tenemos tres ejes. Es decir, tenemos un eje, una filosofía de la reflexión, que obviamente encontramos en un contexto moderno, pues básicamente en el arco que va de Descartes a Kant, eh, y también la encontramos, repito, en estos autores existencialistas y personalistas a su manera, con unas inflexiones y algunos tonos muy específicos, pero en todo caso una filosofía que no renegaba de la trascendencia de la persona, su carácter abierto metafísicamente, su carácter irreductible a explicaciones de corte enteramente pues naturalista o biologicista o cientificista, ¿no? Una filosofía de la reflexión en esa tónica, que buscaba comprender justamente también el ámbito de interioridad del propio ser humano, su fuero interno, su capacidad de comprenderse a sí mismo y proyectarse, pero claro, sin pensar, y esto será una constante en el pensamiento de Ricoeur, que uno puede llegar a una especie de autotransparencia absoluta. No, no podemos nunca
desnudar nuestro ego, nuestro yo, sino que nuestro conocimiento de nosotros mismos siempre es opaco y siempre es mediado. En lo que respecta a Husserl, ¿no? Como repito, en este perfil autobiográfico que encontramos en Ricoeur, vemos, bueno, eh, lo que, a ver, Husserl, como nosotros veíamos en nuestro curso, pues pretendía hacer como una especie de fundación o fundamentación última de las ciencias, buscaba hacer una ciencia eidética, tenía como una especie de método deductivo muy próximo al método matemático, etcétera, y esas cosas no le interesan particularmente a Ricoeur. ¿Qué es lo que rescata o qué es lo que él ve de provecho o muy valioso en el approach o el perfil husserliano, ¿no? Por un lado es la atención estricta del filósofo a las cosas mismas y a las vivencias de la conciencia, que en principio hay que describir de manera no reductora según sus tipos ideales, y también la teoría de la intencionalidad, que nos enseña que el ego, lejos de centrarse en sí mismo, es siempre conciencia de algo, intencionalidad de sentido. Se muestra como una conciencia dirigida fuera de sí misma, vuelta hacia el sentido, antes de ser para sí en la reflexión. Eh, Esto es algo que es una tónica en el pensamiento de Ricoeur y que incluso va a llegar a decir él abiertamente eh, en esta obra, ¿no? El texto a la acción, una obra bastante tardía dentro de su producción, si se quiere ver así, que es una especie de conjunto de ensayos, y va a decir que la fenomenología siempre tiene una especie de complemento en la hermenéutica y la hermenéutica no puede desprenderse absolutamente de una fenomenología. Es decir, dicho esto muy aterrizadamente o muy puntualmente, nosotros tenemos que encargarnos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestra interioridad, de tematizar nuestros actos psíquicos, nuestros actos cognitivos, intelectuales, etcétera. Todo eso es una fenomenología, pero después esto tiene que pasar por el lenguaje, los símbolos, la interpretación, la mediación, de modo tal que una filosofía acabada o completa no puede nunca renunciar a alguno de estos dos polos, ¿no? Una filosofía que pretenda dar una cuenta integral sin nunca tener una pretensión omniabarcante, ni mucho menos, pero sí en términos de buscar una apuesta lo más lograda posible, pues tendrá que descansar eh, en estos polos. Bien, eh, las obras de Ricoeur son obras, vamos a decirlo así, muy voluminosas o muy gruesas, ¿no? Y que en términos generales podría decirse que la hermenéutica de Ricoeur siempre va a tener como un carácter aplicado, ¿no? Es decir, lo que encontramos en Ricoeur no es una especie de teoría general de la interpretación, una teoría general de la comprensión, sino que es siempre interpretación o comprensión del fenómeno religioso, de los símbolos, de los mitos, también cómo aplica o cómo esto refiere en el psicoanálisis, en la antropología estructural,
cómo esto se canaliza en la crítica literaria, cómo esto tiene una dimensión en la ética, interpretarse, leer, contrastar, hacer comparecer escenarios, y también cómo incluso la historia misma puede leerse o puede interpretarse en un corte parecido, ¿no? Como algo, como un objeto digno o necesario o necesitado de interpretación, de dilucidación. Eso es algo que Riquet va a ir enarbolando, ¿no? Y de un modo muy interesante, él va a decir que sus obras siempre eran como una especie de continuación de lo que anteriormente había dejado entrever o había estado sin un desarrollo más pleno o más acabado. Quisiera eh, enlistar o mencionar las obras principales de Riquet. Seguramente me centraré en las primeras de cara a la sesión del día de hoy, eh, pero es conveniente tener un poco ya presente ese arco completo temático y de intereses que él va a ir desarrollando. Bueno, su primera obra debía ser una especie de filosofía de la voluntad, ¿no? Ese era el título abarcante, más comprensivo. Esa obra estaba planeada en 3 volúmenes y Riquet solo terminó 2 de los mismos y ya después se dedicó a otros intereses, pero me parece importante subrayar el término genérico que abarca esa primer gran obra suya, ¿no? Una filosofía de la voluntad que debía estar compuesta primeramente de una obra titulada Lo voluntario y lo involuntario, después una segunda parte, ¿no? Que en español la encontramos bajo el título Finitud y culpabilidad, que abarca, por una parte, el hombre falible y la simbólica del mal, ¿no? Eso era como el segundo volumen, que a su vez tenía 2 partes, y después tenía que venir una poética de la voluntad, un proyecto que, dicho sea de paso, nunca se llevó a término. En esta, en esta parte, en este momento de su producción filosófica, que esto es en 1950, recordemos, Riquet justamente nace en 1913, entonces esta obra pues en realidad la comete cuando tiene 37 años, y el primer tomo es de 1950, el segundo es de 1960, entonces pasaron 10 años entre una y otra. Aquí, en este momento, Riquet todavía no emplea decididamente o abiertamente el término hermenéutica, al menos no en el primer tomo, sí ya empieza a aparecer en el segundo y esto cobrará más fuerza. Pero bueno, más que centrarnos en las palabras, quisiera explicarles un poco su intención de fondo. A ver, tal como Heidegger quería hacer una especie de ontología fundamental con su obra, Riquet va a querer hacer una especie de ontología fundamental, al menos de la voluntad, ¿no? O sea, la ontología fundamental de Heidegger era muy abarcante, muy amplia. A Riquet le interesa la ontología fundamental de la voluntad, ¿no?
para Ricoeur, la aspiración de la filosofía, ¿no? En un tono muy socrático, es siempre la autocomprensión, el autoesclarecimiento y en buena medida el drama de lo que somos nosotros pasa por entender nuestra voluntad, nuestra libertad, etcétera. Y bueno, el primer tomo, este tomo de 1950, donde uno aprecia algunas de estas influencias que les empecé a mencionar, la filosofía personalista, la fenomenología, la filosofía de la existencia, que dicho sea de paso, Ricoeur escribió su tesis doctoral sobre Karl Jaspers, un filósofo alemán que no se denominaba existencialista, pero que era agrupado genéricamente dentro de un grupo de pensadores de ese corte. Su perfil existencialista, al menos en esta época, va a estar mucho más orientado, plegado a él, que lo que estaría respecto a Heidegger o Sartre, por solo mencionar otras figuras, ¿no? Eh, a ver, en esta filosofía de la voluntad, donde encontramos este tomo de lo voluntario y lo involuntario, básicamente la idea de Ricoeur ahí es la siguiente. Nosotros estamos en una especie de tensión continua entre lo que aspiramos y lo que de hecho somos, entre lo que proyectamos y lo que sale a nuestro encuentro, ¿no? Y en el ámbito interno también somos esa tensión entre lo que idealmente pensamos debemos de buscar y nuestros apetitos, nuestras pulsiones, nuestros instintos, de forma tal que nosotros no podríamos comprendernos coherentemente sin este encuentro de fuerzas. Es decir, para decirlo muy rápida y sintéticamente, la categoría de lo voluntario para Ricoeur no tendría pleno sentido o no se entendería sin algo que fuera involuntario, ¿no? Eh, y nosotros, por supuesto, nos adscribimos libertad, nos adscribimos la capacidad de ser espontáneos, creativos, imaginativos, pero esa libertad o esa espontaneidad siempre está en constante choque con nuestros hábitos, con lo que venimos cargando de nuestro pasado, con las cuestiones que de alguna manera marcan más generalmente nuestro entorno. Es decir, por decirlo de alguna forma muy ilustrativa, aunque nosotros seamos libres, no por ello podemos decidir de la noche a la mañana, bueno, yo quiero ser alegre, ¿no? O quiero ya superar esta tristeza, o quiero superar ya esta desgracia. O sea, no es algo como un chistar los dedos, ¿no? Para que se haga nuestra voluntad y todo cambie, sino que nuestra acción, nuestra autocomprensión tiene esta dimensión de lucha frente a una resistencia, ¿no? Y esa resistencia, por supuesto, genera la modificación o la plasticidad de las costumbres, de los hábitos, de la propia afectividad, pero siempre estamos en ese encuentro, siempre estamos en ese choque. Otra cuestión importante que marca esta filosofía de la voluntad, que es lo primero que ocupa a Ricoeur en una amplia trayectoria intelectual que, como decía al comienzo de este video, pues va a tratar también de ocuparse de la teoría literaria, del psicoanálisis, de la ética, de la historia, etc.
todo eso, por aquello que es conocido quizás más popularmente Ricoeur, pues tiene cierto origen en esta filosofía de la voluntad. Hay un proyecto antropológico que va guiando o que está, vamos a decirlo así, latiendo al fondo de su reflexión filosófica. Casi casi podría decir o atreverme a decir que todas esas incursiones que hace Ricoeur en otros ámbitos o en otros planos están más o menos motivadas para tratar de comprender qué o quién es el hombre. Pero bueno, a ver, diciendo algo también de corte general sobre este primer proyecto suyo. Lo que me parece es importante resaltar es que a Ricoeur, lejos de interesarle como eje principal estas experiencias, como lo serían la muerte, la angustia, la desesperación, la nostalgia, la desazón, etcétera, todas aquellas cuestiones que, por ejemplo, asociamos mucho con Sartre, con Camus, con Heidegger, pues Ricoeur, por supuesto, no las negará, no las soslayará, pero sí tendrá como punto de reflexión el decir que sobre exagerar esa dimensión en el ser humano, sí soslaya o sí desdibuja nuestra capacidad, por ejemplo, de amar, el tema de la esperanza, el tema de la fe, el tema de buscar la justicia en el mundo, es decir, eh, un exceso de concentración en esos focos puede desdibujar aquello que al final del día pues es la trama fundamental del ser humano, ¿no? Que es la búsqueda de la comprensión de sí mismo, la búsqueda de amor, la búsqueda de la reconciliación con su prójimo, etcétera. Y es esa especie de trama que se da en ese vaivén pues prácticamente dialéctico entre la finitud y la infinitud en el ser humano, entre la libertad y la necesidad, entre, pues sí, los hábitos, la costumbre, etcétera, y la imaginación, la fantasía, etcétera. Todo eso es esa especie de drama que con una clave o con una óptica muy fenomenológica, vamos a decirlo así, eh, Ricoeur pretende describir, ¿no? Dándole en este sentido un papel muy específico a la corporalidad, ¿no? A la sensibilidad humana, no como algo que es accesorio, algo que de alguna forma pues es una especie de constante en el pensamiento filosófico, quizás desde Platón a Descartes, ver al cuerpo como un instrumento, como algo que tenemos y no como algo que somos, ¿no? Y esa revalorización de la integridad de lo que es el ser humano, bueno, Ricoeur ve que los autores justamente personalistas lograban esto y que también, por ejemplo, algunas variantes menos intelectualistas de la propia fenomenología, como podría ser la de Merleau-Ponty, ¿no? Coadyuvaban a un mejor entendimiento de esa dimensión humana. De hecho, Ricoeur dirá en algún momento que eh, él quería hacer respecto a la voluntad lo que Merleau-Ponty habría logrado, habría reivindicado en relación con la percepción. Bien, eh, entonces, les digo, ese es como el arco general de lo que Ricoeur va haciendo en el comienzo de esta filosofía de la voluntad. Y después él concentra su atención de un modo muy específico
de un modo muy detallado en el problema del mal, ¿no? Que es como uno de los temas más socorridos o más atendidos en la tradición filosófica, ¿no? Que con Agustín justamente podemos preguntar un de malum, ¿no? ¿De dónde el mal o a qué viene a cuento el mal, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su razón? Eh, y lo que Ricoeur va a tratar de reconstruir, ¿no? En esta primera etapa de su pensamiento, donde aquí quizás antes todavía que la hermenéutica, pero ya apuntando hacia ella, desde una clave muy reflexiva y fenomenológica, va a decir, bueno, el mal como nos sobrepasa, ¿no? Es algo que en último término no tiene como una explicación, es un fenómeno de irracionalidad, pero algo tenemos que poder decir sobre el mismo, ¿no? Algo tenemos que poder articular sobre el mismo, sobre todo para ganar un mayor entendimiento, una mayor comprensión de quiénes somos nosotros mismos. Y en ese sentido, lo que Ricoeur va a tratar justamente de decir es que pues de alguna forma el mal aparece como una mancha, ¿no? Como una mancilla, como un pecado en la tradición, en las tradiciones religiosas, ¿no? Pensemos justamente en la palabra jamarcía griega, ¿no? El pecado, la mancha, la mancilla. eh, y curiosamente, Ricoeur dirá que nosotros ganamos un entendimiento de esto adecuado a través de la historia, a través de las narrativas, ¿no? Sobre todo las narrativas religiosas, las narrativas míticas, es decir, eh, ahí de alguna forma se ve cierto rompimiento con una tradición excesivamente ilustrada o excesivamente racionalista que buscaba con claridad y exactitud el poner de relieve ciertos fenómenos. Ricoeur se va a distanciar un poco de esa aspiración y más bien dirá, nosotros ganamos comprensión o entendimiento a partir justamente de esa especie de relatos que de alguna forma han buscado articular un fenómeno que de suyo se nos escapa, ¿no? Es decir, es un poco, para decirlo gráficamente, como querer hablar del silencio, ¿no? Tratar de explicar el silencio con palabras es difícil en tanto que las palabras son ellas mismas como la antítesis del silencio, ¿no? Bueno, un poco lo mismo pasa con el tema del mal, a juicio de Ricoeur, en tanto que nosotros somos seres que aspiran a la racionalidad, que cuando buscamos hilar, que cuando buscamos articular, empleamos nuestra inteligencia en relación con la verdad y el mal es como este fenómeno parasitario, una especie de déficit, una especie de número rojo que solo indirectamente podemos lograr la comprensión del mismo. Entonces, en ese sentido, este approach de Ricoeur, repito, es poco racionalista, poco ilustrado y ve en las fuentes o en los relatos históricos, en los relatos religiosos, en los relatos míticos, una fuente de sentido, una fuente de la cual se puede abrevar provechosamente, incluso desde la filosofía, ¿no? La filosofía como que se ha ensimismado en categorías o en conceptos sumamente abstractos que a su vez son un tanto vacíos y no pueden hacerse cargo de cierta facticidad. Entonces, a partir de este rodeo es que nosotros nos podemos forjar una comprensión, repito, un tanto más lograda de cuestiones de esta índole, ¿no? Y aquí me permito quizás ilustrar esto con algo que Ricoeur va a decir en realidad un poco más adelante en su obra, pero creo que ya
es operativo o ya es funcional incluso en este primer momento suyo. Y es que él va a decir, por ejemplo, en relación con Heidegger, que el proyecto heideggeriano es una especie de vía corta, ¿no? Es decir, tratar de llegar a lo ontológico del ser humano, por ejemplo, desechando o abstrayendo de cuestiones pues culturales, sociales, religiosas, políticas, ¿no? Así como que todo eso es paja, casi casi, y nosotros lleguemos como a esa analítica existenciaria que estuvimos tratando de estudiar con tanto detenimiento, con tanto detalle. Bueno, Ricard dice, mi filosofía o mi hermenéutica es una hermenéutica del detour, ¿no? El detour es como esa especie de desviación larga que justamente buscaría la comprensión de un fenómeno pasando por distintas disciplinas o distintos ámbitos del saber, en este caso las religiones comparadas, la exégesis, las tradiciones escriturísticas, y después eso va justamente a ir encauzado también al estudio del psicoanálisis, del estructuralismo, de la filosofía analítica, de la historia, de la literatura, es decir, no podemos no encargarnos o no ocuparnos de estas cosas para llegar, por ejemplo, a una ontología del ser humano. Entonces, repito, ese es un poco el perfil interesante de Ricoeur, ¿no? Es decir, un autor que no tiene miedo en pensar, bueno, se puede estudiar o se puede aprovechar una fuente extrafilosófica en un sentido filosófico. Los relatos de esta índole nos esclarecen, ganamos comprensión con el relato, ganamos comprensión con la narrativa. De hecho, quisiera en este sentido leer, pues de alguna forma, una breve síntesis de los tipos de relatos, por decirlo así, a los cuales Ricoeur va justamente a tratar de dedicarse, ¿no? O sea, cuáles van a jugar un papel, de qué cosas piensa que se puede derivar una especie de provecho, ¿no? Leo. Los mitos del drama de la creación y la visión, ¿no? O sea, como un tipo de relato tipo 1. Los mitos del drama de la creación y la visión ritual del mundo sitúan el origen del mal en un caos original, con el que habría luchado el acto creador de Dios. El orden nacería del caos y el culto celebraría ese triunfo. Eh, Esto nos hace pensar en que el hombre no puede ser quizá el único origen del mal, que hay de alguna manera un mal inscrito en la naturaleza, que el hombre no hace más que perpetuar. Esta es una idea, por ejemplo, que Schelling resaltaba a menudo y Ricoeur va a tratar de apropiarse un poco de la misma, ¿no? Es decir, en los relatos o en las cosmogonías o en las mitologías se pone en el origen del universo cierta carga de mal. Podemos decir esto o no, en todo caso, es una especie de invitación a pensar, es una especie de invitación a reflexionar. Poner eso de relieve es ya algo que la filosofía, como de suyo, difícilmente estaría en condiciones de hacer, y apoyándose en estos mitos o apoyándose en estos relatos, tendría condiciones pues mucho más favorables de pensar, bueno, el mal tiene un origen también físico o hay fuerzas que podrían uno reflexionar sobre las mismas como una especie de origen o posibilidad del mal. Bueno, eso por una parte. Segundo tipo de relatos que podrían ser de interés desde esta sí, revisión de historias, de mitos, de símbolos del mal, que quizás esa sea eh, la expresión más afortunada, símbolos del mal, ¿no? Retomando lo que, por ejemplo,
Kant dice, ese es un poco quizás justamente el tema de fondo, ¿no? Lo que yace aquí de fondo en el parágrafo 59 de la crítica de la facultad de juzgar. Kant dice algo así como que los símbolos, ¿no? Son una especie de esquematización indirecta de ideas, justamente como la libertad, ¿no? El bien, etcétera, que si bien nunca pueden concretarse específicamente, son como mecanismos de reflexión indirectos, a partir de los cuales podemos ganar una comprensión, ¿no? Entonces, eh, vamos a decirlo así, esta revisión de estos relatos parte del hecho de que son símbolos en este sentido, ¿no? O sea, Kant dice los símbolos dan que pensar y Ricoeur retoma esto al pie de la letra para justamente apropiarse de estos relatos y subrayar su posible impronta o incidencia filosófica. ¿Cuál es el segundo tipo de relato al cual Ricoeur da cierto peso? Los mitos de la visión trágica de la existencia y de un Dios malvado. Por su parte, perciben en el mal sobre todo una obcecación de los hombres, que en su actitud desmedida intentan igualarse a los dioses. Los dioses celosos no pueden dejar sin castigo esa lectura. Y la lección ética que de aquí se podría extraer es una especie de reconocimiento, de modestia, ¿no? De los propios límites, etcétera. Tres, ¿no? Podemos subrayar el mito adámico, ¿no? Eh, en la narración de la caída del Génesis encontramos una potente especulación sobre el poder de la defección de la libertad humana, que encuentra equivalentes en la visión trágica del mundo y en la identificación del mal con un drama cósmico, ¿no? Como encontramos en el primer tipo de relatos de las cosmogonías. En el mito adámico, el hombre se convierte no obstante en la causa del mal, simbolizado por el acontecimiento puntual de la caída, que refleja la irracionalidad de la ruptura que aquel implica. El hombre ha perdido la inocencia de su vínculo primordial con Dios. Ese mito de la inocencia perdida conlleva por sí mismo un valioso significado. Atestigua que el pecado no es nuestra realidad primera. Por encima del llegar a ser pecador del hombre hay su haber sido creado. Por supuesto, la serpiente introduce un elemento de pasividad en la tentación a la que el hombre sucumbe, pero esa negación de responsabilidad puede ser leída a su vez como el testimonio de su mala fe. Tan fundamental como pueda ser la caída del hombre, el sentido de la narración bíblica, retransmitido por el Nuevo Testamento, no cesa nunca de enfatizar la salvación y el perdón siempre posibles. El último mito, el cuarto tipo de mito al cual Ricoeur podría darle un peso, le da un peso, es el del alma desterrada, propio del orfismo, que asocia el mal a la caída del alma en un cuerpo, mito al que Platón, por ejemplo, confiere un carácter filosófico, ¿no? Y aunque Ricoeur, bueno, él rechaza la idea platónica y órfica de que solo a partir del conocimiento el alma puede salvarse, sí se reencuentra en la idea de una vida anterior del alma como una figura insondable del origen del mal, ¿no? Es decir, esa especie de inexplicabilidad del mal la podemos remitir también a esa clase de mitos de una especie de caída del alma en un cuerpo, ¿no? Y eso da que pensar, eso da que reflexionar. Es decir, eh, dicho en términos muy simples y puntuales, el mal, el fenómeno del mal en toda su extensión, ¿no? El mal moral y el mal físico, eh, es algo a lo cual difícilmente podemos, por decirlo así,
put our finger on it, ¿no? Así como si fuese algo específico, es un objeto así de particular. Como ustedes ya sabrán a estas alturas, ¿no? La mayoría de los conceptos filosóficos más importantes no tienen un significado unívoco, ¿no? Eh, el bien, ¿no? La belleza, el ser, ¿no? La verdad. Eh, Podemos dar una definición que agote enteramente estas realidades. Bueno, si ya la hubiera, pues cerramos el changarro y adiós, ¿no? O sea, ya tendríamos esto resuelto. Antes bien, por el contrario, ¿no? Es precisamente esa ductilidad o esa plasticidad de estas realidades las que siempre invitan a una reflexión, ¿no? Y a las que tenemos que volver y a las que tenemos que siempre reencontrarnos en distintos ámbitos y en distintos escenarios. En última instancia, y esto creo que es lo que conduce o lo que marca el puente hacia la hermenéutica, Enrique, es que los símbolos siempre pueden ser leídos de distintas maneras, ¿no? No los símbolos, por supuesto, de la lógica simbólica, pero esta clase de símbolos, de relatos, etcétera, uno siempre puede encontrar horizontes distintos desde los cuales uno se los podría apropiar, desde los cuales uno podría ganar una comprensión que no necesariamente va a ser la comprensión de otro que en otro momento, en otra circunstancia, con otras categorías, se aproxima, por ejemplo, a un texto sagrado. Eso no quiere decir que nosotros no ganemos o no podamos avanzar en nuestra comprensión, pero esa comprensión o esa interpretación en la que se avanza, pues no va a ser medible o equiparable, por ejemplo, a pues la interpretación o la comprensión que se da en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia natural. Entonces, vuelvo un poco a este tema, ¿no? Que me parece importante, hay que dejarlo muy, muy en claro. A Riquet justamente le va a interesar entonces este carácter mediado, arbitrado, que encontramos, o a partir del cual nosotros nos forjamos, mejor dicho, este carácter mediado a partir del cual nosotros nos forjamos una comprensión de realidades humanas sumamente fundamentales, como podría ser el mal, ¿no? Y del cual nunca podemos dar una explicación última, definitiva, absoluta, sino que siempre hay lectura, siempre hay apropiación, siempre hay eh, esa, esa posibilidad. Bien, esto de alguna forma le va a seguir interesando a Riquet en el resto de su trayectoria filosófica, esta filosofía de la voluntad que debía eh, llevar a una especie de tercer tomo de una poética de la voluntad donde se hablara justamente de su redención, de su trascendencia, etc. Bueno, Riquet no llega a escribir eso propiamente, otros intereses van ocupando cada vez en mayor medida su atención, pero no es que descuide del todo ese tema en publicaciones posteriores, pero no les dedica un único tratado o una única obra. Por ejemplo, ¿no? Lo que viene a continuación en la producción eh, filosófica de Riquet es un libro eh, sobre Freud, ¿no? Un libro muy famoso sobre Freud. Eh, Les voy a dar el año del mismo, si es que lo encuentro en esto que tengo aquí.
No encuentro ahorita esto, pero es ya. Freud, una interpretación de la cultura de 1965, ¿no? Es decir, la filosofía de la voluntad, eh, Ricoeur la escribe entre 1950 y 1960 y su siguiente gran obra es una denominada Freud, una interpretación de la cultura. Y aquí de alguna forma, Ricoeur dejó insatisfechos a varios frentes, ¿no? O sea, por una parte en Francia, pues los lacanianos se pensaban como los gurús últimos y absolutos de la figura de Freud. Entonces lo que hacía Ricoeur, pues no les parecía particularmente interesante. Otros le recriminaban a Ricoeur cómo se ocupaba de Freud, alguien que no era un filósofo de suyo, y a su vez, pues Freud pronunciándose claramente en dirección hacia el ateísmo, Ricoeur siendo un pensador cristiano. Bueno, pues ahí también se va a dar un choque, ¿no? Y un rechazo de cierto sector conservador ante la obra de Ricoeur, pero lo que es un hecho es que Ricoeur logró revalorizar a Freud desde una óptica filosófica y sin duda, vamos a decirlo así, logró eh, destacar un tipo de hermenéutica que después va a ser justamente una hermenéutica muy socorrida en la así llamada posmodernidad, ¿no? Es en esta obra, por ejemplo, donde Ricoeur acuña esta famosa expresión de que Freud, al igual que Nietzsche y que Marx, son maestros de la sospecha o que realizan una hermenéutica de la sospecha. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la idea de que si los símbolos tienen esa ambigüedad, por ejemplo, ¿no? Pues siempre quizás estamos a la búsqueda del mismo que quizás ni siquiera exista, ¿no? Si los símbolos tienen esa ambigüedad, puede ser que siempre sea menos lo que podamos apropiarnos que lo que de hecho ganamos, ¿no? O puede ser que nosotros vivamos en una especie de embrujo donde creemos que el sentido de algo es X, cuando en realidad habría que escarbar y darnos cuenta que siempre hay un sentido latente Y. Bueno, dicho muy a grandes rasgos, la obra es súper voluminosa, pero lo que se podría decir muy sintéticamente es que Ricoeur le va a dar una gran importancia a Freud en el sentido de que con él justamente tenemos que buscar superar la ingenuidad, ¿no? Tenemos que superar esta creencia de que el sentido es manifiesto, que es tangible, que simplemente está ahí y que necesita ser casi casi desocultado como quitar el velo a la realidad. Bueno, la misión es mucho más compleja, ¿no? Pero hay que buscar interpretaciones que recuperen un sentido, ¿no? Al final del día, lo que piensa Ricoeur sobre Freud es que, bueno, la cura psicoanalítica parece ser simplemente eliminar una patología, una disfuncionalidad, pero no parece apostar, por ejemplo, a una proyección teleológica de la propia persona donde busque ésta encontrar su sentido en la existencia. Eh, Dicho también de una forma muy sencilla, la hermenéutica de Freud, una hermenéutica de la sospecha, busca reconstruir nuestra arqueología a partir de nuestros traumas,
de nuestras vivencias ingratas, de las frustraciones sexuales, etcétera. Y todo eso puede tener una valía, o todo eso puede tener un significado, ¿no? Puede tener una impronta, pero ¿cómo se interpreta la propia persona, ¿no? ¿Cómo busca esclarecerse ella misma a partir de sus vínculos, de sus acciones, de lo que ésta quiere ser, ¿no? O sea, el psicoanálisis freudiano, podríamos decirlo así, parece centrar demasiado su visión hacia ese pasado de la persona, ese pasado tortuoso, etcétera, y lo único que habría que hacer es como rehabilitarlo, desmantelando los mecanismos de las patologías o de las perversiones, y eso podrá tener indudablemente un valor o un mérito, pero sin una comprensión del ser humano y que repito, no lo inserte en un plano de sentido, de quién es él, hacia dónde debe tender, cómo puede él mismo reapropiarse de su vida o de su existencia. Sin esa dimensión de una interpretación existencial, pues la concepción psicoanalítica estaría flaqueada, ¿no? Estaría incompleta, inacabada, ¿no? Entonces, repito, Freud ve, mejor dicho, Ricoeur ve en Freud un maestro de la hermenéutica, de la interpretación, ¿no? La famosa obra de Freud, que nosotros hicimos alusión a esto en el comienzo de nuestro curso. Die Traumdeutung, ¿no? La interpretación de los sueños, que los sueños pueden justamente interpretarse, las conductas, las angustias de los seres humanos pueden interpretarse, pero si se pierde de vista ese otro horizonte, pues nuestra interpretación estará muy sesgada o muy inacabada. Bien, quisiera cerrar esta sesión aludiendo a una obra eh, de Ricoeur, 10 años posterior a la de Freud, ¿no? Una obra de 1975, La metáfora viva, donde de alguna manera varios de los motivos que nosotros hemos venido mencionando o que hemos puesto de relieve a lo largo de este video vuelven a aparecer, pero con referencia a la literatura, al fenómeno literario, en concreto a la metáfora que Ricoeur ve como una especie de matriz de todo lo que es la literatura, ¿no? Eh, a ver, en parte ese libro de Ricoeur, ¿no? Que dicho sea de paso, está compuesto de muchos estudios muy diversos, y aquí me permito hacer también una digresión respecto a la vida de Ricoeur en este punto. Ricoeur nunca tuvo una buena recepción en su propia tierra natal de Francia, ¿no? En un contexto dominado por el estructuralismo, por el postestructuralismo, por el pensamiento posmoderno, etcétera. Ricoeur era una especie de apestado, ¿no? O sea, era alguien que estaba como en la periferia. Eh, y justamente después de los incidentes del 68 en Francia, ¿no? Ese conflicto de los universitarios frente a las autoridades, etcétera. Bueno, Ricoeur ya no quería saber nada más de todo aquello, él justamente fue muy menospreciado, muy minusvalorado y decidió irse a Estados Unidos y consigue un puesto en la Universidad de Chicago, ¿no? Donde va a realizar en lo sucesivo su actividad académica y docente, y es ahí justamente a partir del año de 1970 donde se ve cada vez más una discusión con fuentes anglosajonas, ¿no? De la filosofía analítica, y este estudio de la metáfora viva
en algunos momentos echa mano de esos recursos. Pero bueno, el libro en general está estructurado en varias partes, en varios momentos, pero en alguna medida puede entenderse el mismo como una respuesta a la obra de Jacques Derrida, Los márgenes de la filosofía, que a su vez contenía un ensayo llamado la metáfora blanca, ¿no? Eh, donde Derrida básicamente sostiene, por decir algo, que, por decirlo de la siguiente manera, que todo el lenguaje es metafórico de suyo, ¿no? Eh, que por lo mismo nunca podemos encontrar un sentido definitorio, un sentido definitivo de las cosas, ¿no? Las palabras más asentadas en el lenguaje filosófico refieren a cuestiones sumamente metafóricas, ¿no? Y ahí se podría casi como revisar todo a detalle, ¿no? Cualquier cosa podría mencionarse, ¿no? O sea, por ejemplo, deducir, ¿no? Pues tenemos ahí el verbo ducere, ¿no? Que es como conducir, entonces lo que se deduce es algo que se conduce o se jala, ¿no? Eh, de igual manera, el análisis, ¿no? Pues es algo que es una división, una descomposición, cuando apartas cosas, eso es un análisis, ¿no? La síntesis es cuando reúnes cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra teoría en griego, que viene del theorein, ¿no? Que es simplemente mirar, ¿no? Cuando decimos que estamos ante una teoría, pues la teoría es como lo que se ve, ¿no? Lo que se aprecia. También de ahí viene, por ejemplo, la palabra teatro, ¿no? Lo que se aprecia, lo que se vislumbra en un escenario es una teoría, ¿no? En algún sentido. Es decir, a Derrida le va a encantar regodearse en estos temas de que todas las palabras en el discurso filosófico remiten a metáforas, ¿no? Y que por lo mismo el juego filosófico es como una especie de juego de diccionario, es decir, ¿cuál es el juego de diccionario? Que pues uno abre un diccionario y ve la definición de una palabra y ve las definiciones de las cuales consta esa palabra y va a otras definiciones, ¿no? Y luego muchas veces esto acaba siendo circular, ¿no? O hay unas palabras que remiten a cosas completamente extrañas de las cuales no tenemos ni siquiera una idea, ¿no? Entonces, la tesis básica o fundamental de Derrida en ese ensayo, por ejemplo, es que el lenguaje siempre está como que plagado desde su, vamos a decirlo así, su corazón de una matriz metafórica. Y Ricoeur se va a oponer a esto, ¿no? Y va a decir varias cosas interesantes. Por ejemplo, va a decir que en efecto, bien puede ser que el origen de toda locución filosófica sea metafórico, pero no quiere decir que su origen se mantenga, ¿no? Sino que las metáforas, entre más se asientan, más pierden su carácter metafórico, al punto en que ya nadie las toma como metáforas en sentido estricto, ¿no? O sea, cuando hablamos de la pata de la mesa, o cuando hablamos de las faldas del volcán, ¿no? O el brazo igual de la silla. Bueno, cuando decimos esas cosas ya nadie lo interpreta en un sentido estrictamente metafórico, no son metáforas muertas, dirá Ricoeur. Las metáforas vivas, ¿no? Siempre se dan, en primer lugar, en el nivel del enunciado, ¿no? Eh, pues no sé, ¿no? El famoso ejemplo de que Aquiles es un león, ¿no? Que la metáfora siempre está caracterizada
por el verbo ser, ¿no? ¿no? O sea, es una especie de predicación eh, de algo, y obviamente no queremos decir que Aquiles sea literalmente un león que pertenezca a un género felino eh, digno del zoológico, sino que queremos resaltar su coraje, su bravura, su valentía, etcétera, pero a través de de un predicado indirecto, ¿no? Un predicado que configura de un modo distinto nuestro entendimiento de quién es Aquiles, ¿no? Entonces, las metáforas vivas son las que no se han diluido, ¿no? Las que tienen todavía un poder de maravillar, de asombrar y de generar reflexión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, hay cosas como bastante triviales, ¿no? Como que tus dientes son perlas, pero algún tipo de metáfora justamente que de alguna manera sea brillante, sea incisiva, ¿no? Por ejemplo, que va a decir Riquet incluso que a veces la ciencia se beneficia de metáforas, o incluso la filosofía se beneficia de metáforas, ¿no? O sea, cuando Darwin habla de la evolución como una especie de reguero de cadáveres, un cementerio de cadáveres, ¿no? O cuando Kant define lo que él hace como la filosofía trascendental es un giro copernicano, pues ahí tenemos justamente la metáfora astronómica que incide en una cuestión epistemológica, que incide en un proyecto filosófico de un calado más amplio, ¿no? Todas esas cuestiones son en el ámbito del discurso predicativo, es decir, eso sería lo importante, ¿no? La contestación de Ricoeur a Derrida es que la metáfora no se da en una sola palabra, sino que la metáfora está en el ámbito de la predicación, y es una predicación que en un primer momento tiene que parecer eh, absurda, ¿no? Es decir, es algo que debe de resultar un poco contrastante o chocante, ¿no? Es decir, el insulto es una herida, ¿no? Es algo que no podemos decir en un sentido literal, no podemos mentar en un sentido literal, aunque siempre está de base ese sentido literal respecto a lo que sería una metáfora, porque sin ese sentido literal no se entiende esa lectura de segundo nivel a la cual nos vemos forzados, ¿no? Y nosotros vamos a un catálogo de heridas médicas y no vemos que el insulto sea una lesión, pero tenemos que remontarnos a algo con un carácter más figurado, más abstracto, y ahí hacer como una lectura de segundo nivel, ¿no? Si decimos, tus palabras son dardos en mi alma, pues ¿dónde están los dardos? ¿Dónde te los examinas? ¿Dónde te los sacas? ¿No? Sino que, repito, ¿no? Tenemos la lectura en un nivel literal, esa es una especie de base, pero ante la ridiculez o el absurdo de tomar eso avant la letra, ¿no? Al pie de la letra, nos vemos forzados a hacer algo en un segundo nivel. Y esas metáforas que despiertan la imaginación, que dan que pensar, tal como Ricoeur decía que el símbolo daba que pensar, son las metáforas realmente vivas que reconfiguran la realidad, ¿no? Y ahí hay una especie de paralelismo interesante entre lo que planteaba Gadamer y lo que plantea Ricoeur, ¿no? Tal como Gadamer planteaba que el arte es como un crecimiento en el ser, ¿no? No es simplemente un retrato, sino que incrementa nuestra comprensión, eh, la hace más rica, más amplia, etcétera. Bueno, Ricoeur va en una línea muy semejante en la metáfora viva, es decir,
que la metáfora reconfigura, pone las cosas en otra luz, en una luz que sin este acto predicativo quedaban inadvertidas, ¿no? Allí Ricoeur va a hacer un análisis también del propio Aristóteles y de la poética, y va a señalar, ¿no? O retomar esta idea aristotélica de que la metáfora pone en evidencia relaciones insospechadas, ¿no? Y solo justamente gente con gran agudeza, con gran ingenio, es capaz de establecer esas relaciones. Que, repito, reconfiguran, ponen en otra luz, ponen en otro orden la realidad. Y por eso las metáforas son dúctiles, son fértiles, en el ámbito literario, por supuesto, pero también en el filosófico, en el de las distintas disciplinas e incluso en ciencias incluso más abstractas o teóricas. Bueno, como podrán ver en esta presentación que les he hecho en el marco de este video, el pensamiento de Ricoeur abre distintos frentes, abre distintos panoramas. En el próximo video seguiremos ahondando en estas cuestiones, pensando el tema de la narrativa, pensando la historia, pensando la identidad personal. Bueno, aquí me despido y pronto les haré llegar el siguiente video.